Buenas noches a todas y a todos y a los vecinos y vecinas de Montoro que nos ven por el vídeo comunitario. Nos encontramos de nuevo aquí en un acto político enmarcado dentro de esta campaña de las elecciones generales. Unas elecciones que están marcadas por la crisis, por esta crisis que negaron hace como 3 años, paulatinamente, una crisis que no existía en un principio y que nos ha llevado al estado y a la situación socioeconómica que vivimos en este momento. Una situación socioeconómica con 5 millones de parados, con un índice de pobreza que ha aumentado casi 10 puntos con respecto a cuando empezó la crisis, y no lo decimos nosotros, siempre se nos achaca que somos derrotistas, lo dicen las propias organizaciones humanitarias, organizaciones religiosas, incluso, esas que tanto salen a la calle a criticar otra cosa, pues algunas de las que se dedican a la solidaridad también lo dicen, como Cáritas o Roma. Yo simplemente quería presentar a los dos intervinientes de hoy, pero antes de presentarlos sí quisiera exponer algo que es importante explicar y que es muy peligroso. Es muy peligroso lo que está ocurriendo en Europa, lo que ha ocurrido en Grecia y lo que ha ocurrido en Italia, puesto que no se trata ni más ni menos que de desarticular ya de la última manera posible la democracia tal y como se conoce. Pues como todas sabéis, en Grecia el anterior primer ministro, Georgios Papandreou, propuso un referéndum para ver si el pueblo griego, que es la máxima soberanía, es decir, un referéndum donde el pueblo explica si quiere o no quiere que su gobierno actúe de una manera u otra. Y era un referéndum para ver si el gobierno griego tenía que poner en marcha las medidas que se le imponían desde la Unión Europea. Bien, automáticamente el revuelo de los mercados, el revuelo del capital, hizo que toda la maquinaria europea, maquinaria neoliberal, capitalista, se pusiese en marcha y acabara con ese referéndum y acabara con Papandreou, puesto que tuvo que dimitir y han formado, nos venden en los medios de comunicación que han formado un gobierno de concentración nacional llama. Lo que pasa es que no sabemos qué nación es la que se concentra, porque claro, ni el Partido Comunista está en ese gobierno, el KKE, ni Sinapismo, el otro partido también de la izquierda griega, que está con nosotros en el partido de la izquierda europea, tampoco está. Por lo tanto, no se puede llamar un gobierno de concentración nacional cuando faltan los dos artífices, podríamos decir, de la mayoría de las movilizaciones que se han dado en Grecia contra las medidas que se le imponían desde la Unión Europea. No contentos con eso, también han dado un nuevo golpe de Estado, porque ese es el nombre que tiene, golpe de Estado de los mercados, en Italia. Y han dado un golpe de Estado porque en vez de llegar a unas elecciones, que era lo que se proponía por parte también de algunos partidos de la izquierda italiana, unas elecciones anticipadas para quitar a Berlusconi, viendo que podía perder y que podían entrar un gobierno con unas medidas o con una política más de izquierda, pues han dicho, no, ponemos un tecnócrata, ponemos una persona que fue comisario de Economía de la Unión Europea, y que da la casualidad que a los intereses españoles le vino muy mal siendo comisario este señor, puesto que era el que daba las subvenciones para todos los temas de la reconversión industrial en España, y la verdad es que con el tema de astilleros y otros temas nos trató bastante mal, muy mal. Y sin embargo, algunas reformas que se hicieron en otros países, entre ellos Francia, lo trató muy bien. Por eso, este hombre no va a hacer absolutamente nada por cambiar la política económica en Italia. Los italianos que sufren la crisis van a seguir sufriéndola igual que la estaban sufriendo antes, igual. Y luego lo único que han hecho ha sido cambiar a un político fascista, como Berlusconi, por un neoliberal, como el nuevo presidente italiano. Yo voy a terminar
porque quien tiene que intervenir, como decía, son, en primer lugar, José Manuel Mariscal, que es parlamentario andaluz, Izquierda Unida, lo conocéis porque ya ha estado en distintas ocasiones aquí, que intentará de trasladar cuáles son las propuestas que Izquierda Unida plantea para salir de esta crisis, que son ni más ni menos que las propuestas y las políticas que planteamos allí donde tenemos representación institucional, en nuestros ayuntamientos, en nuestras diputaciones, en los parlamentos autonómicos y en el Congreso. Allí donde hoy, incluso en la Unión Europea, allí donde hay un representante de Izquierda Unida, esas son las propuestas que traslada, propuestas para salir de la crisis de la izquierda. Y después intervendrá Pilar Sánchez, que es la portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Montoro y que es candidata al Congreso por la lista de Izquierda Unida por Córdoba. Por lo que decía anteriormente de lo que ha pasado tanto en Grecia y en Italia, lo que quería decir es que nosotros, el día 20, tenemos la posibilidad, tenemos la oportunidad de que no sea Europa, de que no sea la Unión Europea, de que no sean los mercados quienes nos impongan un gobierno. Y eso lo tenemos muy fácil, ya es asistiendo a votar masivamente el próximo día 20 y depositando la papeleta de Izquierda Unida. Y eso demuestra que hay otra manera de hacer política, que hay una manera de hacer política para los más y las más desfavorecidas, para los trabajadores y las trabajadoras, y que se pueden hacer políticas en contra de lo que dicen los mercados. Gracias. Buenas tardes. Como siempre, un placer estar en Montoro, tener la oportunidad de compartir con los compañeros y compañeras, con mis camaradas de Montoro y como no, con hombres y mujeres de esta bella localidad que nos estén ahora mismo viendo a través de la televisión, a la cual también queremos, como no, agradecer su presencia, la oportunidad que nos dan y nos brindan de poder trasladar al conjunto de los electores montoreños nuestras propuestas y nuestras alternativas. Yo voy a hablar un poco del programa y quisiera centrarme en algunas cuestiones relacionadas con la situación en la que nos encontramos actualmente. Pedro ha apuntado algunas de esas cuestiones, porque parece que hemos hecho en los últimos años, hemos hecho todo un máster en economía, ¿no? Todo el mundo sabe lo que es la prima de riesgo, todo el mundo está hablando de tipo de interés, de inflación, de PIB. Parece que nuestros gobernantes, en todo caso, se les llena mucho la boca de algo que afecta de lleno a las condiciones de vida de los trabajadores y de las trabajadoras, que no es otra cosa que el altísimo nivel de desempleo que tenemos ahora mismo en España y en Andalucía. 1 de cada 4 parados de la Unión Europea es español. 1 de cada 15 parados de la Unión Europea es andaluz. Esto lo que da muestra es del fracaso más absoluto de un determinado modelo económico de desarrollo llevado e implementado a lo largo de los sucesivos años, tanto por el Partido Popular como por el Partido Socialista. Partido Socialista con una especial incidencia al haber estado gobernando y seguir gobernando en la Junta de Andalucía y tener especial responsabilidad en la apuesta por un modelo económico fracasado absolutamente, y que nosotros identificamos más con las especiales características que puede tener el capitalismo en nuestro país y en España. Algunas reflexiones para trasladar a la ciudadanía, a la gente con la que todavía tenemos que seguir hablando de aquí al día 20 de noviembre y después del 20 de noviembre. Nosotros no estamos en un proyecto político que se termine el 20 de noviembre. Nuestro proyecto político va después del 20 de noviembre. Nuestro proyecto político va después de las elecciones autonómicas, cuando estas se celebren en Andalucía en la primavera, y va mucho más allá, porque nuestro proyecto político es estratégico y es a largo plazo. Y sabemos perfectamente, no vamos a engañar a nadie, que es con toda probabilidad lo que va a suceder el próximo 20 de noviembre. Como bien dice nuestro compañero Antonio Romero, antiguo diputado en Cortes, que conocéis perfectamente, él viene diciendo en los mítines que un 20 de noviembre viene un gallego y parece que va a venir otro, ¿no? Se fue un gallego un día 20 de noviembre y parece que va a venir otro. Bien, eso es lo que tenemos. Y va a venir otro gallego que recuerda mucho a aquel, o por lo menos en algunos de sus principios, en algunos de sus planteamientos. Y lo que primero queremos denunciar es
que la responsabilidad de que la peor derecha de Europa, la derecha con un lenguaje más totalitario, la derecha que aún no se ha arrepentido en absoluto ni ha entonado el mea culpa, sino todo lo contrario, que se siente heredera, que disculpa y pone en sordina quiénes son y de dónde proceden, sus miembros fundadores y algunos de los sentimientos que vosotros conocéis que tiene la derecha a lo largo y ancho de nuestra geografía, es la derecha española. Y esa es la derecha que nos ha traído Zapatero. Esa es la derecha a cuyo pies Zapatero ha puesto todas sus políticas. Y esa es la derecha a la que Zapatero ha dejado sin programa, porque ha ejecutado gran parte del programa político y económico que la derecha tiene y viene desarrollando a lo largo y a lo ancho de Europa. Comentaba Pedro el golpe de Estado, y efectivamente hay que calificar de golpe de Estado del poder financiero lo que viene sucediendo en Europa. Pero son los mismos políticos los que están permitiendo que la economía no se ponga al servicio de la política, sino más bien al contrario, que sea la política la que se ponga al servicio bajo los dictados de la economía. Sabéis, y nos está contando el partido llamado socialista, autodenominado socialista, que la crisis económica empezó porque unos capitalistas muy malos, que son los capitalistas del poder financiero, se erigieron por encima de unos capitalistas que son mejores, que son aquellos del poder o del capital productivo, y con todo el tema este de las subprimes y de las hipotecas basura en Estados Unidos, los amigos de Aznar, todo esto es lo que nos cuenta. Y se contagió, llegó la crisis a España, y hay que ver que nos ha pillado y no sabíamos nosotros nada. En fin, sí lo sabían. Y sabían perfectamente a lo que se estaban enfrentando. Uno de los principales factores que desencadenaron la crisis financiera en Estados Unidos fue el papel de los bancos de inversión. Unos bancos que se dedican a colocar, por ejemplo, una de sus principales actividades es dedicarse a ser intermediario de los estados en las subastas para la privatización de las empresas públicas. Es decir, cuando Grecia ahora tenga que privatizar empresas, especialmente las municipales, y ojo, porque también estoy convencido de que a partir del 20 de noviembre todo el sector público de carácter local está en el punto de mira de los llamados mercados, de los que se van a apropiar a precio de saldo de esa empresa pública, a precio barato, son los bancos de inversión. Hay un banco de inversión especialmente conocido por sus desmanes y por también colocar gran parte de las propiedades de los grandes financieros y de la gran riqueza del mundo, que se llama Goldman Sachs. Habréis escuchado hablar de Goldman Sachs. Bien, el nuevo primer ministro griego, el señor Papadimos, fue gobernador del Banco Griego. Es como si aquí pusiésemos de presidente del gobierno a Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Fue vicepresidente del Banco Central Europeo y actualmente, hasta antes de ayer, era consultor de Goldman Sachs para Europa. Super Mario, el nuevo primer ministro de Italia, así se llama porque desde que lo mandó Berlusconi en el año 94 a compartir trabajo en la Comisión Europea, fue comisario de la competencia, algo se refirió Pedro a eso, pero también, casualmente, está a sueldo de Goldman Sachs para Europa. También, el nuevo primer ministro italiano está también a sueldo como el primer ministro griego nuevo de Goldman Sachs, de uno de los bancos de inversión que más colocan dinero de las grandes fortunas en paraísos fiscales. Y Mario Draghi, el nuevo presidente del Banco Central Europeo, también trabaja para Goldman Sachs. Y curiosamente Goldman Sachs es el banco de inversión elegido por el poder político griego para el plan de privatizaciones de las empresas públicas en Grecia. Tremendamente curioso, ¿verdad? Y vemos cómo un banco de inversión pone y quita a gobernantes y dicta las políticas en cada momento. Por eso nosotros afirmamos que no es una crisis. Por eso nosotros afirmamos con la calle, y le damos la razón a la calle, y le damos la razón a las plazas y a las calles de que emanan del 15M, que continúan, cuando dicen, no es una crisis, es una estafa. Lo comentábamos ahí fuera. ¿Cómo le puede interesar a la gran banca europea terminar con la crisis? Si el Banco Central les está dando dinero al 1%
y se lo están vendiendo a los países, a los estados, al 5, al 6, al 7%. Es un enorme negocio. Es utilizar, en este caso España, hoy ha llegado la prima de riesgo al 450 y pico, a 467 puntos, una barbaridad. Recordemos que Grecia y Portugal fueron intervenidos cuando llegaron a los 500 puntos, y está claro que es lo que se está dictando. Se está haciendo negocio con el servicio, con el gasto público, con lo público de nuestro país, y se está poniendo en jaque porque no hay ningún poder político que se esté dedicando a frenar a ese poder económico, que se está arrodillando el poder político ante ese poder económico, y si hace falta el poder político se retira y deja que directamente los técnicos, los tecnócratas sean los que nos gobiernen. Es una estafa porque los datos para España son aplastantes. La deuda pública española está en el 60% del Producto Interior Bruto. Es de los países de Europa que menos porcentaje de deuda pública tiene sobre el total del Producto Interior Bruto. Fijaros, Francia y Alemania tienen el 82 y el 83% de su deuda pública, de su Producto Interior Bruto, es deuda pública. ¿Cuál es el problema? El problema son los 100.000 millones de euros que en España se calcula que se han entregado a los grandes bancos y especialmente a las cajas de ahorro para la reordenación del sector bancario y del sector financiero en nuestro país. Es decir, el gran capital necesita que el Estado español esté saneado por si al final hay que echar una manita a la banca, pero no es otro el problema. Cuando nos cuentan que son Alemania y Francia y Obama los que llaman a Zapatero para decirle que tienen que hacer la reforma constitucional, recordar la reforma constitucional que se ha hecho a espaldas de la ciudadanía, a espaldas del propio Parlamento, con oscurantismo entre el Partido Popular y el Partido Socialista, y que no nos quedemos con la cantinela de que la reforma constitucional sirve solamente para limitar el techo del gasto público, del déficit público. Lo importante es el artículo 135.2, cuando se dice prioridad absoluta en el pago a nuestros acreedores. Es decir, ya puede haber en España 5 millones de parados. Ya pueden estar los hospitales, los colegios en estado de ruina. Ya puede haber servicios sociales de mala calidad, infraestructuras que están deteriorándose, carreteras, ferrocarril, lo que sea, por encima de atender esas necesidades básicas de la población, según nuestra Constitución, está pagar a aquellos que les debemos dinero. Y fueron Sarkozy, Merkel y Obama los que se dirigieron a España y a Zapatero para que se cambiase la Constitución. Claro, luego te vas a las estadísticas, te vas a los periódicos, no hace falta investigar mucho, y ves que de la deuda que nosotros tenemos con bancos extranjeros, el 22% son alemanes, el 20% son franceses y el 17% son norteamericanos. Oye, qué casualidad. Bancos franceses, bancos alemanes, bancos norteamericanos, Obama, Sarkozy y Merkel son los que nos piden que cambiemos la Constitución. ¿Es o no es una estafa esta crisis? Sobre las espaldas de quién se está echando esta crisis. ¿Quién está preocupado con el resultado del 20N? ¿Emilio Botín está preocupado con el resultado de la elección el próximo domingo? ¿Francisco González, presidente del BBVA? ¿Isidro Fainé, el presidente del Banco de la Caixa? ¿O quizá Rodrigo Rato, que no es político, dicen que es técnico, es el presidente de Bankia, desde Caja Madrid? ¿Los veis preocupados por el resultado del 20 de noviembre? Saben perfectamente que ellos van a seguir dictando las políticas y que sea quien ocupe la Moncloa, ellos van a seguir ocupándola y dirigiéndose como han ido y han estado con Zapatero, esos 40 chorizos, esos 40 ladrones, convirtiendo a la Moncloa en esa cueva de Alibaba que se ha convertido bajo el mandato de nuestro querido señor Zapatero, el seductor Zapatero, aquel que empezó antes de gobernar de rodillas delante de la bandera del imperio cuando pasaba por el Paseo de la Castellana en el desfile del 12 de octubre y se queda muy hippie, antes de gobernar sentado como gesto de protesta ante el paso de la bandera de Estados Unidos y que termina su legislatura arrodillándose ante el imperio y entregando la base naval de Rota a los 1.400 soldados y a las 4 fragatas que van a ocupar Rota dentro de poco. De lo que se trata es de frenar los movimientos que se están dando en la primavera árabe y que ya se están extendiendo a otras partes del mundo. Incluso, como estáis pudiendo comprobar, a pesar
de la censura mediática al propio corazón del imperio. Occupy Wall Street es un movimiento que está dirigiéndose y moviéndose dentro del propio corazón del imperio. Por cierto, no sé si os habéis enterado, la policía de Nueva York detuvo el otro día a 4 activistas en Nueva York por llevar caretas, aplicando en Nueva York, aplicaron una ley de 1845. Los detuvieron porque esta ley de 1845 dice que está prohibido que más de 2 personas fuera de carnaval lleven careta en Nueva York, estén disfrazadas. Porque por lo visto, en aquella ley de 1845, lo que se quería evitar es que los comerciantes se disfrazaran de indios para atentar contra funcionarios del Estado en las caravanas. Y entonces, para evitar que se disfrazaran, prohibieron las caretas. Y desde entonces está esta prohibición, y aplicando la ley en el corazón del imperio, decidieron detener a 4 activistas con careta. Esto que parece un chiste, y de hecho lo es, si no fuera porque representa dramáticamente también otro de los peligros a los que nos enfrentamos. Porque no se trata solamente de que estén poniéndose en cuestión derechos sociales conquistados, nunca otorgados, nunca regalados, ¿verdad? Sino que han sido conquistados por generaciones de luchadores y de luchadoras para que nosotros ahora podamos estar disfrutando de una sanidad pública, de una educación pública, de unas pensiones, de unos servicios sociales. Todo eso no ha sido regalado. Eso se lo tenemos que aplicar especialmente a las generaciones más jóvenes, que nada de lo que estamos disfrutando ha sido regalado, ha sido conseguido. Y o mantenemos la defensa de esas cuestiones con la movilización en la calle y también con nuestro voto en la urna, o al final lo terminaremos perdiendo. Lo que quería decir es que además de los derechos sociales está en peligro algo esencial, algo tan básico como el hecho de que estemos aquí reunidos tranquilamente, sin miedo a que entre la fuerza de seguridad por la puerta. En Alemania, también esta semana, la policía entró en una sede de Die Linke, en Dresde, en nuestra fuerza política hermana. Ojo, no estoy hablando de ningunos radicales antifascistas, no. La policía entró en la sede de Die Linke en Dresde porque estaban buscando materiales utilizados por los antifascistas de Dresde que se manifiestan anualmente en protesta por las concentraciones fascistas que allí se realizan anualmente. Y entra la policía y en lugar de defender la dignidad de los combatientes antifascistas en la calle, lo que hacen es ocupar y reprochar que ha tenido que pedir el gobierno de Dresde disculpas a nuestra organización política hermana porque la policía entró en la sede de Die Linke. Pero bueno, que nos podemos venir más cerca, podemos hablar de nuestro camarada Chan, de la Juventud Comunista en Córdoba, de cuál es de los comunistas y de las jóvenes comunistas en la provincia de Córdoba, de la represión en Cataluña, en Barcelona. O sea, que ojito y cuidado, porque estos vienen subiditos. Y a partir del día 21 pues vamos a tener que seguir ocupando la calle sin miedo. Si hay algo que el Partido Socialista se le puede reprochar de los 8 años en los cuales ha estado gobernando en los últimos tiempos, es el haber inoculado el miedo en la sociedad española. Porque el miedo que ellos han inoculado es lo que les ha servido de justificación para poner en marcha las medidas económicas que han puesto en marcha. Una situación de excepción económica permanente, un estado de emergencia económica permanente para poder justificar las medidas que se están adoptando por parte del poder político. Las crisis en el capitalismo son consustanciales al sistema capitalista. Y siempre el capitalismo ha utilizado la crisis para modificar las relaciones de poder a su favor. Y eso es lo mismo que está haciendo ahora. Y el PSOE lo está haciendo. Y el PSOE lo ha hecho bajo el mandato del poder económico y bajo la oligarquía que sigue gobernando en nuestro país desde la transición y desde antes de la transición a nuestros días. Los propietarios de las grandes corporaciones son los mismos o los hijos que estaban gobernando durante el franquismo. Los propietarios de los grandes medios de comunicación, los propietarios de las grandes bancas, los propietarios de todas y cada una de las grandes terratenientes de este país, los mismos o los hijos de los que estaban gobernando y de los que estaban mandando en esos sitios durante el franquismo. Luego, que dejen de tomarnos el pelo con la dichosa transición, porque hay que todavía llevar mucho aire fresco y mucha democracia en este país, especialmente en ese poder político y en esa oligarquía económica y financiera que sigue dictando qué es lo que hay que hacer en nuestro país. Como si no se explica que el compromiso democrático de los ciudadanos de un partido con los ciudadanos como un programa electoral
haya sido incumplido, rebasado, sin coste ninguno. Bueno, sí, el coste sí que es que van a perder el poder, porque entre el original y la copia me quedo con el original. Y evidentemente eso es lo que de momento está viendo la ciudadanía española. Que hay un partido que se llama socialista, que no llevaba en su programa subir el impuesto sobre el valor añadido, el IVA, que lo pagamos todos igual, Putin y nosotros. Bajarle los impuestos a las rentas más altas, disminuir el impuesto de sociedades, eliminar el impuesto de patrimonio, abaratar el despido, permitir la concatenación de los contratos temporales, elevar la edad de jubilación, reducir el periodo de cómputo de las jubilaciones públicas, congelar el salario de los empleados públicos de nuestro país, privatizar las cajas de ahorro. Es tal la sangría en materia de política económica que realizó el señor Zapatero, que ha dejado prácticamente sin programa al señor Rajoy. Es que lo ha dejado prácticamente sin programa, le ha dejado todo, absolutamente todo, prácticamente todo hecho. Por lo tanto, nosotros no vamos a responder con miedo. Nosotros vamos a seguir respondiendo con esperanza y con fortaleza. Porque sabemos que el sistema político y económico en España es un sistema de exclusión. Nos quieren excluir en la política, por eso no cambia la ley electoral, ni le da la gana cambiar la ley electoral. Y nos quieren excluir de la economía. Por eso no nos dejan mandar tampoco sobre nada de la economía. Este sistema basado en la exclusión, donde hay 2 o 3 o 4 señores que dicen y deciden, como los manijeros antiguamente, quién es quien trabaja y quién no trabaja. Y el que se porta bien trabaja, y el que no se porta bien vuelve hasta mañana. ¿Qué mejor forma de disciplinar a la clase obrera que tener una cola de 5 millones de parados esperando detrás para poder asumir el coste o poder asumir el puesto de trabajo en cualquier momento? La defensa de todo y cada uno de los preceptos que nosotros estamos plasmando en el programa se puede convertir en algo revolucionario, pero actualmente no es que sea revolucionario, es simplemente pura lógica. El hecho de que es necesaria una banca pública para atender las necesidades básicas, no ya solamente de la ciudadanía, sino de la pequeña y mediana empresa, de los autónomos, que están secos, que luego se les llena la boca en los telediarios de decir los emprendedores, es que no emprendéis, chavales, es que no tenéis ideas, es que estáis secos, es que no, hay que tener un poquito de, a ver si se ocurre alguna buena idea y ¿qué? ¿Y qué? Cuando se nos ocurre alguna idea, ¿qué pone el dinero? Para poder sacar esa buena idea hacia adelante. O cuando te tiras años y años tratando de estudiar y de sacar tu estudio hacia adelante. Y nos vienen y nos dicen, pelea por lo que quieres, en su lema. Pelea por lo que quieres, nos dice Rubalcaba. ¿No habéis peleado? La gente más mayor de esta organización, la gente más mayor de esta sociedad española, de este pueblo, no ha peleado por lo que quiere. No ha tenido que salir a Madrid, o a Cataluña, o a Francia a trabajar para pelear por lo que quiere, de su familia y sus hijos. No hay padres que han sacrificado horas y horas de su tiempo para pelear por lo que querían, que era conseguir dinero para poder financiar los estudios de sus hijos, para poder pagar la universidad de sus hijos. No hay gente joven en este país que está trabajando y estudiando y tratando de sacar hacia adelante unos estudios a una sabienda de que le van a servir de relativamente poco. No estamos peleando por lo que queremos, por favor. Llevamos años y años peleando por lo que queremos. La clase trabajadora de este país lleva mucho tiempo peleando por lo que quiere. Y es lo que vamos a seguir haciendo. Pero no tragándonos ruedas y comulgando con ruedas de molino, sino haciendo, no del miedo, sino de la esperanza, nuestra manera de entender la realidad. Y sabiendo que vienen tiempos malos y que no nos vamos a poder quedar sentaditos. Vamos a tener que coger el ejemplo y la bandera de los luchadores que nos trajeron nuestros derechos sociales y nuestra libertad. Vamos a tener que defenderlos. Y la mejor manera de comenzar a defenderlos, el día 20 de noviembre, es depositando la papeleta de Izquierda Unida en las urnas. Para poder conseguir en esta fase un buen grupo parlamentario en Madrid. Un grupo parlamentario fuerte, el que seamos capaces de conseguir ahora. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 35 si es posible mejor, para poder convocar referéndum cuando nosotros queramos, no como han hecho hasta ahora. Un grupo parlamentario fuerte que sea capaz de llevar a las instituciones lo que estamos trabajando codo con codo en la calle, lo que escuchamos en la calle. Nosotros no vamos a las campañas electorales cada 15 días, cada 4 años, no. Sabéis perfectamente dónde estamos
y perfectamente al lado de quien hemos estado y vamos a seguir estando, pase lo que pase el día 20 de noviembre, pase lo que pase. Este proyecto es muy largo y el tiempo es muy largo, pero lo que está claro es que a partir del domingo 20 necesitamos un grupo parlamentario de izquierda de verdad muy fuerte en el Congreso de los Diputados, para poder llevar al Congreso de los Diputados y las instituciones la voz de los que actualmente ni son escuchados ni son atendidos por parte del poder político y del poder económico. Y la única manera de que esa voz sea escuchada es que tengamos un grupo parlamentario fuerte. Por eso valen todos y cada uno de los votos. Los votos de Córdoba, los de Jaén, los de Tenerife, los de Murcia, los de Valencia, todos los votos valen, porque necesitamos sacar un buen porcentaje de votos para darle la nariz a Botín, a Francisco González, a Fainé y a Rodrigo Rato, para que a ver si conseguimos que poco a poco, en lugar de estar tranquilamente esperando los resultados electorales, algún día se pongan nerviosos de verdad ante una cita con las urnas. Gracias, os dejo con Pilar. Bien, buenas tardes a todos los que estáis aquí esta noche y a todos los notoreños y notoreñas que nos estáis viendo por la televisión local. Muchas gracias al líder comunitario por estar aquí esta noche. Mira, estas elecciones se celebran en una situación social sin parangón, en una verdadera encrucijada histórica. Por ello, Izquierda Unida se presenta con un acuerdo sin precedentes. Con 12 organizaciones progresistas y verdes llegamos al 20N con un proyecto de país. Estamos en condiciones de aportar algunas cifras que evidencian que el problema no es técnico sino político. 42.000 millones anuales de fraude fiscal de grandes empresas y fortunas, rebajas fiscales de 28.000 millones al año durante la última década, economía sumergida entre 20 y 23 puntos del Producto Interior Bruto, diferencia en gasto social de 7 puntos del Producto Interior Bruto. Hay recursos, pero falta de voluntad política, y nosotros la tenemos. Hay que atreverse con los ricos y nuestros candidatos lo hacen en las movilizaciones y lo harán para con las leyes. Primero vamos a hablar de lo sucedido en la anterior legislatura del gobierno del Partido Socialista. A los de arriba se le han rebajado los impuestos, a los de abajo pagan más por el IVA. Mientras una minoría, los de arriba, tienen sueldos millonarios, a la mayoría, los de abajo, se les recorta el sueldo y las pensiones. En este país, el gobierno ha pasado de hablar de pleno empleo a contar con 5 millones de personas sin trabajo. En el mismo periodo, los sueldos de los directivos del IBEX 35 crecieron un 64%. El IBEX 35 son las 35 empresas con más liquidez que cotizan en la bolsa española. 10 personas ganan lo mismo que casi 2.800. Los 10 afortunados son los directivos de estas empresas que acabamos de señalar. Los 2.800 son gente normal, la mayoría. Por lo tanto, los de arriba, las minorías que acumulan grandes riquezas en este país han sido favorecidas por las políticas de este gobierno socialista. Llevamos oyendo como estribillo insistente que los ciudadanos de este país hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y que había que hacer un sacrificio para salir de la crisis. ¿Quiénes? Los sacrificios no se están repartiendo. Al contrario, mientras a la minoría que ha especulado y ha acumulado gran capital se les ha estado beneficiando, a la mayoría, los de abajo, nos han recortado y nos han vuelto a recortar. Mientras la mayoría sufrimos el paro, nos recortan el sueldo y las pensiones, reducen el presupuesto de nuestras escuelas y hospitales o sufrimos la amenaza de los embargos, una minoría sigue viviendo a todo lujo con sueldos de escándalo y pensiones millonarias. Para ellos no hay sacrificio, solo privilegio. Los gobiernos rescatan bancos y sacrifican personas. El PSOE está claro que no se ha atrevido con los ricos. La crisis tiene unos responsables, la especulación financiera e inmobiliaria. La falta de regulación e intervención pública permitieron que la economía se encontrara al borde del colapso.
Para evitar el colapso se movilizaron grandes cantidades enormes de dinero para rescatar a los bancos que estaban en quiebra como consecuencia del fraude en cadena. Los gobiernos rescataron los bancos y, sin embargo, miles de empresas no recibían créditos de los mismos y tuvieron que cerrar. El paro se incrementó hasta alcanzar los 5 millones de personas. Ahora, si una persona no puede pagar la hipoteca, el banco le embarga el piso, pero la deuda se mantiene. Con lo de arriba no ocurre igual. El ejemplo es CaixaNova Galicia. Sus directivos quebraron la caja y no tuvieron ningún castigo. Encima se les recompensó con indemnizaciones millonarias. La congelación de las pensiones y la reforma que retrasa la jubilación, primando los planes privados que golpea a los más necesitados, el recorte de salarios de empleados públicos, los recortes en sanidad, educación y dependencia, la falta de crédito que ahoga a las pequeñas empresas, los autónomos y las familias. Todo ello mientras el propio Rubalcaba reconoce que el Estado dejó de recaudar 28.000 millones de euros por las rebajas fiscales a los más ricos. El PSOE, con el apoyo del PP, está destrozando el estado del bienestar, recortando derechos cívicos y sociales y coincidiendo con los intereses de la gran banca y de las grandes empresas. Lo más preocupante de esta política de recorte es que ha llegado a tocar la democracia, como lo comentaron José Manuel y Pedro. Los mercados y mercaderes tienden en su voracidad no solo a vaciar los derechos sociales y laborales, sino la propia democracia. La defensa de la democracia, la recuperación de la soberanía, la reconquista de lo público y la puesta de la economía al servicio de los ciudadanos son, en este momento histórico, la misma lucha. El PP y el PSOE han constitucionalizado que pagar la deuda es más importante que los hospitales o las escuelas. Con su reforma exprés de la Constitución, que no se han atrevido a consultar por medio de referéndum al pueblo, el PP y el PSOE han hecho de la Constitución de 1978 papel mojado. Pues bien, Izquierda Unida somos una fuerza con una sola palabra, abierta a discutir, pero inquebrantable en sus compromisos con los ciudadanos. Izquierda Unida se ha destacado siempre por estar en primera línea de defensa de lo público, al lado de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, por los derechos sociales y la democracia ciudadana y participativa. Estas son nuestras intachables señas de identidad tanto en la calle como en las instituciones representativas y de gobierno. Por eso sabemos que hay otra salida a la crisis, con democracia y derechos, y avanzamos hacia ella. Pero voy a pasar a hablar de nuestro programa electoral, de nuestras propuestas en cuanto al empleo. Para 2012, Izquierda Unida tiene un plan de choque por el empleo. Un programa, en primer lugar, de empleos verdes que comprende reforestación, explotación y mantenimiento de superficies forestales que crearía 300.000 empleos. Un programa de rehabilitación sostenible de viviendas residenciales que crearía 200.000 empleos. Un plan de empleos sociales para asegurar el pleno desarrollo de la ley de dependencia y mejorar salud, educación y determinados servicios de administración, creando 170.000 empleos. En 2012, para ayudar a quienes ya han agotado las prestaciones, proponemos un plan de formación y empleo para atender la situación de parados que hayan agotado las prestaciones, colaborando con los ayuntamientos y combinando trabajo y formación, creando 300.000 empleos, de los cuales 20.000 serían para formadores. Reducir por ley la jornada laboral a 25 horas, manteniendo, por supuesto, igual retribución. Un acuerdo marco con empresas de servicios básicos de agua, gas, electricidad, que crearía 50.000 empleos. Un plan de inversión en infraestructura de proximidad, creando 80.000 empleos. Pero bueno, se preguntarán que cómo se paga todo esto. Izquierda Unida ha pensado en esto y también se trae una serie de propuestas.
a través de una reforma fiscal justa que permita situar el empleo por encima de todo y atender el déficit público, con una reforma del IRPF con los siguientes contenidos principales: tributación igual de las rentas del trabajo y del capital, eliminación de las ventajas fiscales de los planes privados de pensiones, eliminación en su caso de las ventajas fiscales que tienen los y las diputadas, con una reforma del impuesto de sociedades, limitando los salarios máximos en el sector privado, con una reforma del IVA, reduciendo el IVA al tipo superreducido, al 4% para ciertos alimentos hoy que no están muy incluidos, como los cereales y su harina, carne y pescado fresco, y para las compresas y pañales tanto infantiles como para la tercera edad, que no están considerados como productos de primera necesidad. Instar la aprobación de un IVA especial al 25% para bienes de consumo de lujo y otras adquisiciones. Restauración del impuesto de patrimonio en los términos y tipos vigentes hasta 2007, hasta la aprobación de un impuesto solidario sobre las grandes fortunas que le sustituya. Restablecer el impuesto de sucesiones. Este impuesto que grava la herencia ha sido casi eliminado. Si se recuperara, el Estado obtendría 2.552 millones de euros por este impuesto que grava las herencias. La reforma del impuesto de bienes inmuebles se incrementaría en un 100% para las viviendas vacías consideradas desde que reciben la licencia de primera ocupación y según consumo de agua y electricidad. Las propuestas para apoyar a las pequeñas empresas y los trabajadores autónomos, entre otras muchas, traigo algunas para desarrollar, son las siguientes. Un programa Primer Trabajador para pequeñas empresas y autónomos para subvencionar durante 2 años la realización del primer contrato indefinido por parte de una empresa autónoma actualmente sin trabajadores. Compensación a las pequeñas empresas y autónomos por nuevas contrataciones que sean necesarias para mantener la producción por el paso de la jornada de trabajo normal a 35 horas semanales, de acuerdo con las propuestas para la creación de empleo presentadas por Izquierda Unida. Y exigir a las entidades financieras avaladas por el Gobierno un programa de crédito a la pequeña empresa y autónoma equivalente en volumen de recursos a las cantidades avaladas y destinado a la inversión productiva. Otro tema que también lo quiero aquí abordar esta noche son los servicios públicos. Los servicios públicos permiten la satisfacción de la necesidad de la ciudadanía en condiciones de acceso universal, no discriminatorio y con coste asequible. Por eso se necesitan unos servicios 100% públicos y decimos no a la privatización que hace de los derechos sociales un negocio y no un derecho. La educación, el cuidado de la infancia, la enfermedad, la tercera edad, la salud, el suministro de agua potable, el sistema de desagüe, la energía, el transporte público, el deporte y la cultura no son mercancías, sino servicios públicos que dependen de la responsabilidad del Estado. Por ello no se pueden privatizar y poner al servicio de la competitividad, del coste más bajo y el máximo beneficio, como busca la empresa privada. Las propuestas de Izquierda Unida para una educación pública y laica son que el sistema público de educación debe ser el eje fundamental del sistema educativo, mediante una red de centros educativos públicos. Hay que impedir que se ceda suelo municipal a los centros privados concertados. En la Izquierda Unida proponemos la reducción progresiva de los centros privados que reciben dinero público para su funcionamiento. Proponemos, como manera de evitar el fracaso y el abandono escolar, mejorar la calidad en la enseñanza, que desde luego no pasa por recortar en personal docente, como está ocurriendo en las comunidades autónomas donde gobierna el PP. Proponemos una escuela pública que no excluya a nadie y esto conlleva que se atienda a las diferentes culturas que en ella están coincidiendo. Proponemos una escuela pública laica, puesto que según la Constitución española estamos en un estado aconfesional.
Proponemos una formación profesional pública, una escuela pública democrática, una universidad pública, porque una universidad pública está al servicio de la sociedad y no al servicio de las empresas, como se está fomentando desde el Plan Bolonia aprobado por el PSOE. Es necesaria una ley de financiación del sistema educativo para una mejora en la calidad de la enseñanza. Las propuestas para una sanidad pública y universal son las siguientes. Defendemos el carácter público del Sistema Nacional de Salud sin sacarnos de la manga híbridos mixtos que están orientados al beneficio del mercado. Queremos acabar con el desequilibrio existente entre las comunidades autónomas en gasto per cápita en sanidad. Planteamos acabar con la falta de profesionales sanitarios y con la precariedad en sus condiciones de trabajo. Por otro lado, consideramos que es necesario revertir las mutuas privadas a la sanidad pública para garantizar los derechos sanitarios, sociales y laborales de los trabajadores. Defendemos incluir como parte de la sanidad pública la atención a la salud sexual y reproductiva. Nuestras propuestas para conseguir unos servicios sociales de calidad son aumentar el gasto social al menos hasta equipararlo a la media europea y hasta alcanzar el 7% del PIB, del Producto Interior Bruto, elaboración de una Carta de Derechos Sociales y su instrumentación jurídica para que se definan los derechos que podemos exigir los ciudadanos. Exigimos financiación y gestión pública de la ley de dependencia, que toda persona afectada pueda elegir ser atendida en su domicilio por especialistas o en un centro adecuado a sus necesidades, y que el tiempo de espera no exceda de los 6 meses. Nuestras propuestas para que la vivienda sea un derecho son las siguientes. Consideramos la vivienda como un derecho y exigimos desarrollar mediante ley orgánica el artículo 47 de la Constitución que garantiza este derecho. Proponemos que el Estado y las comunidades autónomas adquieran anualmente una cantidad de viviendas construidas y terminadas proporcionales a la demanda de vivienda a precio de coste. Fomentar la autoconstrucción de vivienda. Todos los desahucios serán suspendidos en el caso de trabajadores y trabajadoras en paro, y se establecerá un sistema de mediación que permita que los afectados puedan continuar en su vivienda mediante un pago que en ningún caso superará el 30% de su ingreso. También en este sentido exigimos la dación en pago. Y hay que decir que el Partido Socialista votó en contra en el Congreso de la dación en pago. Las propuestas para unas pensiones justas son eliminar los topes máximos de cotización que actualmente existen y acercar la cotización a los salarios reales. Que no se aumente la edad de jubilación por encima de los 65 años, que no se incremente el periodo de cómputo para calcular la pensión más allá de los 15 años, que las pensiones se revaloricen al menos lo mismo que aumenten los precios y más aún para las pensiones más bajas. Flexibilizar la edad de jubilación de forma voluntaria en determinadas actividades profesionales, incentivando, en este caso, la pensión. Voy a referirme ahora al PP. El Partido Popular quiere dar una imagen de confianza, pero los hechos demuestran otras cosas. Digo yo que cómo se puede confiar en el partido de la Gürtel, cómo se puede confiar en unos candidatos que nos pueden exigir que le regalemos un traje antes de que nos den una licencia para abrir un pequeño comercio. ¿Alguien confiaría en una propuesta de protección del medio ambiente de Rajoy? Recuérdese el de la Aunillo cuando el vertido del Prestige. También nos venden un cambio. ¿Pero qué cambio? Si hemos asistido en esta legislatura a la mayor identificación entre las políticas del PP y del PSOE que haya existido nunca. Habrá personas que están pensando en votar al PP porque lo perciben como un gestor más eficaz para aplicar el modelo de salida de la crisis. Pero esto no es posible con Rajoy como candidato a la presidencia del gobierno, ya que está demostrada su enorme ineficacia. Rajoy lo fue todo. Fue concejal de Pontevedra, presidente de la Diputación Provincial de Pontevedra, vicepresidente de la Xunta de Galicia, ministro de Administraciones Públicas, ministro de Educación y Cultura, ministro del Interior.
ministro de la Presidencia y vicepresidente primero del Gobierno. Y no hizo nada. Rajoy tampoco puede ser cambio porque lleva 28 años en política. Y voy a ir terminando y me voy a dirigir a los votantes desencantados del PSOE, que están dudando entre votar o quedarse en casa. Los votantes desencantados del PSOE serán los que posiblemente nos vean por la televisión local o por internet. Están dudando, decía, entre votar o quedarse en casa. Así como a la gente que quiere cambiar el sistema con un voto nulo o voto en blanco, a los que hay que decirle que así el sistema no se tambalea ni un milímetro. Quiero decirles que esta vez no hay que elegir entre PSOE o PP, sino entre democracia o mercado, entre bipartidismo o izquierda unida. Pedimos a los votantes del PSOE que mantengan su apuesta por un voto de izquierda. Ellos, en el fondo, no deben de cambiar. Votaron por política de izquierda y deben mantener su voto en esa posición, hacia quienes hoy garantizan política de izquierda. Los socialistas en los actos de campaña apelarán al voto útil, como siempre, pero en la provincia de Córdoba el voto útil es Izquierda Unida, ya que nos estamos disputando un escaño con el Partido Popular. Si hay alguien que puede garantizar que el PP no tenga mayoría absoluta, es esta fuerza política. Nuestro lema de campaña es Revélate, y la mejor manera de hacerlo es acudiendo a votar el próximo domingo. El quedarse en casa y no votar no demuestra desacuerdo ni rechazo por las políticas que se están llevando a cabo por el PSOE con el apoyo del PP. Lo único que demuestra es pasividad y un me da igual que no se puede admitir en la situación en la que estamos. Situación que estamos padeciendo los de abajo, la inmensa mayoría de este país, y que va a ser insostenible si se sigue apoyando vergonzosamente a las clases poderosas de este país. Por el próximo domingo hay que ir a votar Izquierda Unida como única opción de izquierda real, con fuerza para romper el bipartidismo y con un programa real y adaptado a las necesidades y demandas de los ciudadanos y ciudadanas de este país.